Hola, bienvenidos a esta sesión número 1 del curso de Angular. Para poder tener una buena experiencia con estas sesiones, te recomiendo haber visto o por lo menos tener experiencia con JavaScript, TypeScript y por supuesto también HTML y CSS, puesto que vamos a estar utilizando un framework muy potente llamado Angular que va a requerir de esos conocimientos y pues así podemos centrarnos no en los conceptos esenciales del lenguaje, aunque los iremos obviamente repasando y habrá puntos en los cuales detallaré el porqué de determinada sintaxis o el porqué de determinadas líneas de código, pero en general nos tendremos que centrar especialmente en el framework. Por lo tanto, sí que sería recomendable que tuvieses esa experiencia previa antes de entrar con estos vídeos. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de Angular. Bueno, Angular es un framework que viene existiendo ya desde hace bastantes años y actualmente cuenta con muchísimas versiones. Digamos que la versión más estable actual sería la 12, aunque pendiente está de subir la número 13 a día de hoy en la grabación de este vídeo, aunque desde la versión número 6 especialmente no ha habido unos cambios significativos a nivel de desarrollo. Sí que se han incluido actualizaciones y mejoras de rendimiento que han permitido que Angular sea actualmente uno de los frameworks más cotizados del mercado, también uno de los más robustos, pero también al mismo tiempo posiblemente uno de los más complejos, puesto que requiere de conocer en profundidad todas las características de los tipos de clases y decoradores que utiliza de TypeScript específicamente a lo largo del proyecto para poder desarrollar, digamos, aplicaciones web SPA, Single Page Applications, es decir, aplicaciones estáticas que podamos desplegar en entornos web y por lo tanto, digamos que mientras que en otros frameworks como React o Vue o incluso otros frameworks más ligeros, que ya casi se podrían considerar casi librerías de clases y de módulos, Angular como tal dispone una gran batería, una gran cantidad de herramientas que hay que dominar y que el objetivo de este curso es ir detallando poquito a poco para que podamos sentirnos cómodos desarrollando aplicaciones web con Angular. Por lo tanto, digamos que Angular tiene el apoyo de Google por detrás, por lo tanto hace que sea uno de los frameworks más interesantes a día de hoy en el mercado, aunque le siguen de cerca, obviamente, React y Vue como soluciones posiblemente más ligeras y sencillas de adaptar a cualquier entorno. Angular tiene sus características muy concretas que hace que, independientemente de que tengamos experiencia en el desarrollo de SPAs con este tipo de librerías, sea algo distinto, especialmente si, por ejemplo, partimos de la base de que en su momento Angular nació como Angular JS y a día de hoy la sintaxis, aparte de que el lenguaje es TypeScript el que vamos a estar utilizando, es completamente distinta. Es decir, si alguna vez has trabajado o te suena haber visto algo de Angular JS, intentaremos empezar otra vez desde cero. Digamos que Angular en los últimos años ha sacado muchísimas versiones orientadas sobre todo a la performance de las aplicaciones y intentar aligerar y simplificar el trabajo del desarrollador añadiendo determinados comandos a lo que sería el Command Line Interface, que es una solución que podemos instalar a nivel global de nuestro equipo para crear proyectos, ya plantillas creadas de Angular, además también de incluir un montón de schematics, es decir, unas herramientas que nos van a permitir crear clases, interfaces, crear servicios, crear incluso templates, plantillas utilizando algunas herramientas que va a hacer que nuestra vida como desarrolladores sea un poquito más sencilla, puesto que la cantidad de configuraciones que requiere Angular son algo tediosas. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es sacar, por supuesto, las instalaciones mínimas que tenemos que tener en el equipo. Vamos a tener que instalar una línea de comandos, una herramienta de línea de comandos, vamos a tener que instalar nuestro Visual Studio Code que ya venimos utilizando en otros cursos, como puede ser el de TypeScript, como puede ser el de React. Vamos a estar utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo y por lo tanto vamos a tener que instalar algunas extensiones específicas para trabajar con Angular que nos van a facilitar mucho la vida y luego por otra parte vamos a tener que entender correctamente cuál es la estructura de los proyectos de Angular y un poco la esencia de cada uno de sus archivos. Ese es el objetivo, por lo tanto, de esta sesión. A
aparte de entender que Angular a día de hoy a lo mejor no es el framework más utilizado a nivel web, puesto que seguramente React, si lo tuviésemos que poner un contrapeso, estaría por encima, pero sí es uno de los frameworks más robustos que existen en el mercado y que por lo tanto muchísimas empresas demandan y actualmente muchísimos desarrollos se están haciendo en Angular y cada vez más. Por lo tanto, vamos a empezar instalando las dependencias de nuestro proyecto. Para ello necesitaremos Node, necesitaremos NPM y también instalaremos Visual Studio Code. Voy a compartir pantalla y vamos a asegurarnos de las dependencias y las instalaciones. Para empezar, necesitaremos tener instalado NPM y Node, ¿vale? Así que vamos a hacer Node -- versión en el equipo y yo actualmente estoy trabajando con la 14.16, pero podéis tener la última versión, la 16, la LTS. A día de hoy sería la versión más estable, pero con la 14.16 seguramente no tengamos problema, aunque siempre es recomendable tener una versión por lo menos un poquito más subida a la LTS. Después tendríamos la NPM, que lo vamos a tener que tener también disponible. Actualmente tengo la 7.24.1, que sería la última versión, y bueno, con estas dos herramientas tendremos suficiente para instalar la herramienta esencial de Angular, que básicamente es su Angular CLI, el Command Line Interface de Angular, que básicamente es una herramienta de consola que con un simple comando y con una serie de comandos específicos que nos va a brindar, vamos a poder crear proyectos, vamos a poder crear librerías, vamos a poder crear aplicaciones PWAs, vamos a poder hacer muchísimas cosas a través simplemente de esta herramienta que la vamos a tener que tener disponible. Por lo tanto, para ello vamos a tener que ir a npmjs y vamos a buscar Angular CLI. Angular CLI lo vamos a poner aquí en el buscador y cuando lo encontremos veremos que tenemos la última versión. En este caso tenemos la versión publicada hace 13 días, a día de hoy, y bueno, la versión 13.1.2. Voy a comprobar cuál es la versión que yo tengo en el equipo instalada y si tenemos una versión un poquito anterior voy a instalar esta. Para comprobar esto utilizaremos el ng --version, puesto que va a ser exactamente los comandos que vamos a utilizar para ejecutar este Command Line Interface. Bien, como se puede ver, estoy con la versión 12.2 y por lo tanto hay una versión mayor que deberíamos asegurarnos de tener, así que vamos a instalar la 13.1.1. Para ello utilizaremos este comando npm install angular CLI, pero lo vamos a instalar a nivel global. Para ello haremos lo siguiente. npm, bueno, yo estoy en Mac, si estáis en Windows no os hará falta poner la palabra sudo, si estáis en Unix o en Linux sí que os va a hacer falta, así que pondremos sudo npm install -g y vamos a instalar concretamente @AngularCLI, que es el nombre. El @Angular es puesto que se trata concretamente del usuario, en este caso el usuario de Angular, y el CLI es la herramienta concreta. Así que veremos que utilizaríamos muchos arrobas cuando hacemos algunas instalaciones Angular CLI. Vamos a instalarlo y por lo tanto lo que voy a hacer es poner mi contraseña para instalar globalmente esta herramienta en mi equipo. A partir de este momento yo ya voy a tener lo necesario para crear un proyecto Angular y simplemente con un pequeño comando vamos a crear una estructura de carpetas y de archivos ya todo configurado para poder desplegar el localhost a través de un pequeño script de npm que permitirá crear esta ejecución. Mientras que se va instalando, voy a hacer una pequeña parada y volvemos cuando esté listo. Muy bien, ahora ya lo tenemos instalado y como podemos ver hay 0 vulnerabilidades, se ha instalado correctamente y se han añadido 3 paquetes, se han eliminado 57 y se han cambiado 180. Bueno, digamos que de alguna manera nos lo han cambiado. Para poder, por lo tanto, a partir de ahora saber que lo tenemos instalado correctamente, tenemos que hacer un ng -version en nuestra consola y deberíamos obtener que estamos en la versión 13.1.2 o la versión que toque en el momento que estés viendo este vídeo. Bien, obviamente todo lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en estas sesiones puede que cambie algo de cara a las siguientes sesiones o cuando veas este vídeo. Por lo tanto, simplemente tenlo en cuenta
para que, bueno, en principio con la última versión, la 13, estaríamos ya con la versión 13 de Angular y está con la 13.1.2, ¿de acuerdo? Es decir, puede que haya pequeños cambios sutiles que puedan ser interesantes documentarlos o leer la documentación, puesto que Angular desde hace 2 o 3 años saca una media de 2 o 3 versiones prácticamente al año. Desde hace relativamente poco estábamos en la versión número 9, estamos hablando de durante el año pasado, principios, y a día de hoy ya estamos en la versión 13. Así que hay que estar bastante al día de las actualizaciones de Angular una vez hayamos aprendido la esencia de Angular para poder ajustarnos a las nuevas especificaciones del framework. Bien, actualmente estamos con la 13.1, nos dice además también que estamos con la Node 14.16, es decir, en efecto estamos con esta versión. También nos dice el sistema operativo, en este caso es Darwin por 64, y bueno, nos ha instalado algunos paquetes, nos ha instalado Architect, Core, Schematics y Angular, que lo que nos va a permitir es trabajar y crear proyectos Angular. Muy bien, para crear un proyecto Angular utilizaremos los comandos de ng. Nosotros tenemos el comando ng, igual que hemos hecho menos versión, también le podemos poner menos help. Menos help nos va a decir exactamente, nos va a sacar, vamos a ver, vale, ng-help, perdón. Vamos a ver si, así. Nos saca un poco los comandos que podemos llegar a ejecutar. Para empezar, el primero de todos es el add. Este se incorporó a partir de la versión 9 aproximadamente y es uno que nos ofrece añadir dependencias a un proyecto e incluso llegar a autoconfigurar determinadas ajustes que necesites para que esa herramienta se instale correctamente en el proyecto sin necesidad de estar yendo a cada uno de esos archivos y añadiendo líneas de configuración. Es bastante cómodo. También tenemos Analytics, que nos permite sacar métricas específicamente de nuestro proyecto Angular. Tenemos también el Engine Build, que serviría para hacer una build, hacer un bundle para poder después compilar o transpilar todo el archivo, los archivos TypeScript a nuestras versiones de JavaScript que le especifiquemos a través del tsconfig y publicarlo después con un deploy, puesto que el deploy lo que nos permitiría sería desplegar la aplicación. Después tenemos el config, que sirve para setear o hacer alguna configuración en AngularJSON, que será uno de los archivos esenciales dentro de Angular, puesto que va a ser el que más o menos va a definir la estructura del proyecto, los comandos del Angular CLI que se van a ejecutar y las configuraciones de los mismos. El doc nos sirve para abrir la documentación oficial de Angular, puesto que la documentación oficial la tenemos en angular.io, pero si nosotros hacemos un ngdoc, automáticamente se nos abrirá una instancia del navegador con la documentación oficial. Por lo tanto, si en algún momento nos quedamos atascados o no sabemos qué cambios ha habido de la versión 13.1.2 a la versión 14, el día que la haya, podemos abrir la documentación oficial y leer un poco cuáles han sido los últimos cambios de esa versión. También tenemos la posibilidad de construir aplicaciones end-to-end para hacer pruebas funcionales, es decir, cuando una aplicación ya está creada, poder simular el comportamiento de un usuario y comprobar si la aplicación se comporta tal y como esperamos. Esto obviamente se irá viendo más adelante en la formación. También tenemos el Stack i18n, que es un comando que servirá para generar la internacionalización del proyecto, es decir, poder generar builds en italiano, en alemán, en inglés, en español, y esto ya nos permite extraer todos los mensajes que tenemos detallados con la etiqueta i18n dentro de nuestro proyecto para generar un archivo de traducciones donde poder poner las traducciones al idioma que sea y luego manualmente nosotros dentro del AngularJSON tendríamos que hacer algunas configuraciones para poder hacer builds en diferentes idiomas. Pero nos han ayudado ya con un pequeño comando que facilita todo bastante. Después tenemos el generate y este es uno de los que más vamos a utilizar. El alias de todos ellos aparece entre paréntesis, es decir, el generate será básicamente la G. Entonces cuando hacemos un ng generate o así, lo que estamos haciendo básicamente va a ser generar. ¿Y qué cosas vamos a poder generar? Vamos a poder generar, por ejemplo, componentes, vamos a poder generar servicios, vamos a poder generar pipes, vamos a poder generar guardianes de rutas, vamos a poder generar
interfaces, vamos a poder generar clases, vamos a poder generar prácticamente de todo. Incluso vamos a poder generar aplicaciones de Angular o vamos a poder incluso generar librerías. Por lo tanto, es importante destacar que este es uno de los comandos con los que más vais a tener trato a lo largo de estas sesiones de este curso introductorio a Angular. Después tenemos el comando, obviamente, help, que ya lo hemos utilizado. Tenemos el lint, que sirve para ejecutar todas las herramientas de linting que ya hayamos configurado en nuestro Angular. Cuando nosotros creamos un proyecto de Angular, por defecto, automáticamente ya viene con una configuración de linting, es decir, unas reglas que más o menos nos van a fijar cómo vamos a desarrollar los proyectos de forma conjunta, o incluso vamos a ponernos unas determinadas reglas para asegurar unos mínimos de calidad a nivel de code smells o problemáticas que pudiésemos detectar a través de esta conjunción de reglas que aplicaría a toda aquella persona que desarrollase o tocase o modificase nuestro proyecto. Luego tenemos el ng-new, que sirve para generar un workspace. Esto es bastante importante, puesto que cuando creamos un workspace lo que estamos haciendo es generar un entorno, un repositorio, donde vamos a poder crear proyectos de Angular. Es decir, podemos tener un workspace de Angular con varios proyectos de Angular, pero por defecto, si hacemos un ng-new, lo que vamos a hacer es generar un workspace con un proyecto o una aplicación inicial de Angular, aunque podríamos tener varias aplicaciones de Angular. También tenemos el ng-run, que sirve para ejecutar bueno, pues básicamente ejecutar el target de nuestra aplicación. Y otro de los más importantes, aparte de new, aparte de generate, va a ser serve, que sirve para lanzar nuestra aplicación en nuestro navegador, en un puerto, concretamente 4200 por defecto, aunque lo podríamos llegar a cambiar si quisiéramos. Incluso si el puerto está ocupado, pues podría automáticamente detectar otro puerto que estuviese liberado y ahí publicar la aplicación, haciéndola accesible desde nuestro navegador. Después tenemos también test, que sirve para ejecutar todos los archivos de pruebas unitarias y de integración que hay en el proyecto, algo de lo que hablaremos en otras sesiones. Tenemos el update, que sirve para actualizar todas las dependencias de un proyecto. Aquí hay que tener cuidado, puesto que si actualizamos todas las dependencias de un proyecto puede que luego tengamos problemas de compatibilidad. Y luego version, que lo que nos diría básicamente es cuál es la versión de Angular. Por lo tanto, si hacemos un ng-version, automáticamente nos sacaría esa versión que hemos visto. ¿Cómo, por lo tanto, vamos a crear nuestro primer proyecto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer un proyecto al cual le podemos llamar Hola Mundo para ir empezando y analizar la arquitectura y la estructura del mismo. Como veremos, al final Angular va a tener una estructura bastante bien definida y nosotros vamos a crear unos tipos de datos muy concretos. No solo nos va a permitir esto crearlo, sino que automáticamente el Angular CLI nos va a ir haciendo preguntas de lo que le queremos incorporar o no al proyecto, algo que se incorporó también a partir de la versión 9 aproximadamente o la 8 de Angular CLI, y es que, por ejemplo, hay determinados módulos que a lo mejor no queremos incorporar inicialmente, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un ng dentro de la carpeta donde queráis crear el proyecto, ng-new, y automáticamente luego le vamos a poner un hola mundo. Esto va a ser el nombre del proyecto, ¿vale? Y se va a crear dentro de la carpeta Angular, se va a crear un ng-new, un proyecto Angular, al cual luego le podríamos añadir flags, añadir opciones. Si nosotros le ponemos ng-new --help, vamos a ver si nos sale la opción, nos dice qué opciones le podemos añadir. ¿Vale? Entonces, le podemos añadir por defecto el nombre, aunque suele ser la primera palabra que aparezca inmediatamente después del new. ¿Vale? Por defecto esto es el argumento. ¿Vale? Estos son los argumentos que se le puede pasar. Además, le podemos poner opciones como colección, commit o incluso create application. Algo que lo que haría sería, si lo ponemos a false, automáticamente lo que estaríamos haciendo es que solo quiero crear el workspace y luego yo manualmente creo las aplicaciones, pudiendo por lo tanto crear un workspace con aplicaciones que tengan dentro otras aplicaciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? También le podemos añadir defaults, directory, dry run, force para sobreescribir. Podemos añadirle inline style, inline template, cosas que tendremos que ir hablando. Todavía obviamente no podemos mencionarlas hasta que no entendamos bien el resto de cosas, pero sí que hay algunas cosas que sí que nos va a preguntar. Por ejemplo, el prefijo por defecto, nosotros le podríamos poner el prefijo del nombre de nuestra empresa o el nombre del proyecto, porque por defecto, si no, el prefijo será app, ¿vale? Será el nombre de app y todo aquello que creemos tendrá delante del selector del nombre app- y el nombre de lo que hayamos creado. Entonces, esto lo podemos cambiar. Aún así, todo esto se puede cambiar después en el Angular JSON. También tendremos el
routing. Y este routing o menos routing lo que hace es añadir o no añadir el módulo de enrutado. Dado que es una aplicación SPA, es una aplicación estática, vamos a tener un único index HTML, como veremos al crear el proyecto, y luego tenemos un módulo específico que sirve para simular la renderización de determinadas rutas. Poder navegar a la home, al perfil, al login, al logout, y por lo tanto tendremos que tener un módulo de enrutado que tendremos que incorporar a los proyectos. Para el proyecto de ahora no lo vamos a incorporar, por lo tanto este flag no se lo vamos a poner, aunque el Angular CLI nos preguntará por ello. Además, también tenemos el style, por ejemplo, que tenemos aquí, y además el strict. El strict es para tener digamos, un bundle, digamos, unas normas fuertemente tipadas para que nosotros no podamos tener luego errores en general en el proyecto. Entonces, el strict normalmente viene por defecto desde hace unas cuantas versiones de Angular, ¿vale? Igual que en React. Y bueno, a día de hoy, por ejemplo, lo que nos va a interesar realmente va a ser routing y style. Y el style básicamente es qué tipo de extensión o preprocesador vamos a utilizar para los estilos. Podemos utilizar CSS, podemos utilizar SCSS o SAS o incluso otras alternativas que nos brindará el CLI cuando vayamos a crear el proyecto. Además también le podemos poner el menos verbose para añadir más log, es decir, más salida por la consola según vayamos creando determinadas cosas. Además también luego tenemos el view encapsulation, que es una estrategia para utilizar en un proyecto, algo de lo que se tendrá que hablar en cursos más avanzados. Por lo tanto, no nos tenemos que quedar con que new, sino para crear un workspace que va a generar un proyecto, una aplicación Angular por defecto, y dentro le vamos a poder añadir el módulo de enrutado y también el estilo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ng new hola mundo. Simplemente con esto, como hay determinados valores que van a ser por defecto, esto va a ser el nombre del workspace y el nombre también por defecto de la aplicación, y luego además el CLI está programado para que nos haga determinadas preguntas. Así que vamos a ir con ello. Vale, lo primero que nos va a preguntar es si queremos añadir ese módulo enrutado del que comentaba hace unos segundos, y ahora mismo para un hola mundo entender un poquito lo que es la sintaxis que vamos a utilizar, cómo van a estar distribuidos los archivos, las carpetas, los archivos de configuración, no lo vamos a necesitar. Es decir, un proyecto Angular no necesita Angular Routing, a no ser que vayamos a tener que navegar dentro de la aplicación. Podríamos generar una SPA que fuera una landing page hecha con Angular y no necesitamos en ningún momento una aplicación como tal con enrutado. Pero en general, casi todos los proyectos tendrán el sistema de enrutado y por lo tanto en general le diríamos que sí aquí. Ahora, de forma excepcional le vamos a decir que no, porque no queremos liar demasiado y tenemos que centrarnos en los conceptos esenciales. A continuación nos diría qué tipo de hojas de estilo queremos utilizar. ¿Por qué? Porque nos va a hacer algunas instalaciones, por ejemplo, si utilizamos SCSS o SAS, nos va a incorporar Node SAS o determinadas extensiones o determinadas dependencias al proyecto para poder trabajar con esos archivos. Y cuando creemos componentes que básicamente van a ser unidades de la vista, es decir, un botón desplegable, puede ser un componente, pero los componentes pueden ser más grandes. Todos ellos van a tener asociado en general un HTML y una hoja de estilos. Por lo tanto, aquí lo que estamos describiendo es qué tipo de hojas de estilos queremos utilizar. Si vamos a utilizar LES como preprocesador o SCSS o SAS, que realmente no hay ninguna diferencia. La diferencia entre SCSS y SAS es que es el mismo preprocesador, pero la sintaxis es distinta. Cuando utilizamos SAS estamos utilizando sintaxis de indentación, parecido a lo que sería Python, y SCSS sería sintaxis CSS. Por lo tanto, si estáis habituados a utilizar CSS, os animo a utilizar SCSS. Yo voy a utilizar SCSS para este ejemplo y si no, pues podríamos utilizar CSS, lo que queráis. Le damos a este y entonces nos va a crear lo siguiente. Se nos va a generar una carpeta llamada Hola Mundo, después se nos va a generar el README, que sería el archivo principal donde nos va a declarar un poco qué script tenemos, pero luego tenemos algunos archivos como el editor config, que va a especificar para Visual Studio Code cómo se va a utilizar la indentación, los espaciados, etcétera. El git ignore para todo este repositorio de Git que no tenga en cuenta determinados archivos. Se nos genera también un Angular JSON, que sería un archivo JSON donde está configurado todo lo que sería el proyecto Angular. Se nos genera el package JSON de Node, en el cual vamos a tener las dependencias y scripts del proyecto. Se nos genera un tsconfig, ¿de acuerdo? Con una configuración general para toda la aplicación. Un browser list, que sería básicamente todos aquellos navegadores que son compatibles con este proyecto. El karma.conf, que básicamente va a ser un archivo de configuración para la ejecución de test, que no nos vamos a centrar en ella ahora, pero que sí que es una herramienta que se utiliza habitualmente para visualizar la salida
de la ejecución de pruebas de nuestro proyecto, el tsconfig app y el tsconfig spec, que básicamente extienden del tsconfig general y es básicamente una configuración específica para la aplicación y otra configuración específica para las pruebas unitarias y de integración. Además, también nos añadirá una carpetita con un VS Code, también con un launch.json, una extension JSON y un task.json. O sea, directamente nos ha incorporado ya por defecto cómo podemos depurar la aplicación. Esto no lo hacía en versiones anteriores y esto lo ha hecho a partir de la versión seguramente la 12, la 13. Y esto básicamente es una carpetita que indica a Visual Studio Code cómo va a depurar la aplicación en el navegador. Además, también nos añade una carpeta src donde tendremos como tal el proyecto. Tendremos un favicon, que será el archivo, el icono que sale en lo que sería la pestaña del navegador. Tenemos el index.html, que es donde va a partir todo el proyecto, el main.ts, que es por donde entra el proyecto, es decir, lo que va a ejecutar inicialmente y donde va a cargar los primeros componentes en este HTML, como veremos un poquito a continuación, los polyfills, que es un archivo donde se especifican determinadas dependencias o configuraciones para compatibilidad con determinados navegadores, un styles SCSS, que sería una hoja de estilos, digamos, inicial o principal para todo el proyecto, independientemente de que luego cada componente pueda tener su hoja de estilos. Tenemos también un archivo test.ts, que sería básicamente donde se configuran las pruebas unitarias y de integración. Y después tenemos los assets, donde tenemos el git keep, que básicamente aquí meteríamos imágenes y demás en el proyecto. Tenemos luego un par de carpetas, una carpeta, perdón, de environments para un entorno de producción y un entorno de desarrollo para poder elaborar ahí, pues, por ejemplo, variables de entorno y configuraciones que luego se pueden especificar a la hora de hacer el build o a la hora de servir la aplicación. Y después tendríamos como tal la aplicación. La aplicación se generaría dentro de src, app, y tendremos el módulo principal de la aplicación, que esto es esencial y muy importante y lo vamos a analizar ahora con detalle, el componente principal que está conformado por 4 archivos. Uno, el controlador, otro, la vista y, por último, el spec.ts, que sería el archivo de pruebas asociado a ese componente con la intención de que todo componente tenga una hoja de pruebas que nos permita de alguna manera probar que lo que estamos desarrollando es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, una vez haya terminado, tarda un poquito al principio, ya estaría instalado, estaría todo listo, también nos ha metido Git, por lo tanto nos ha generado un repo de Git y dentro lo que tendríamos que hacer es simplemente cd, entrar en Hola Mundo y aquí dentro, como veremos, tenemos todos esos archivos, tenemos la carpeta src y también tenemos bueno, el readme, etcétera. Obviamente ls es para listar, si estamos en Windows utilizaremos dir. Bien, para servir la aplicación, que es lo primero que queremos hacer, para ver qué es lo que nos ha generado, lo que vamos a hacer es un ng-serve. ng-serve va a servir para ejecutar la aplicación en localhost, en un puerto específico, y se le puede añadir --open, que sería para que automáticamente nos abra una instancia del navegador para poder analizarlo. Lo voy a poner sin --open y luego ya si acaso lo configuramos para que se despliegue la aplicación. Nos habrá generado una aplicación por defecto con un montón de información que nosotros ya podemos empezar a utilizar para entender correctamente qué es Angular, cómo está montado y cómo va a funcionar en esencia. Vale, mientras que esto se va desplegando, ¿vale? Lo que va a hacer básicamente es generar un bundle de la aplicación y bueno, pues va a ir abriéndolo. Entonces, mientras tanto, lo que voy a hacer es abrir una ventana de Visual Studio Code, ¿vale? Para abrir nuestra aplicación de Angular. Vamos allá. Vale, entonces vamos a abrir nuestra aplicación recién creada, que la tenemos en esta carpetita llamada Hola Mundo. Simplemente la arrastro directamente al Visual Studio Code o voy a File y le doy a Open Folder y ya está. Bien, esto es lo que nos habrá generado la aplicación. Vamos a ir a ello. Puede, obviamente a vosotros os irá un poquito más rápido. Yo estoy grabando la sesión, además estoy desplegando y además estoy intentando abrir la aplicación. Así que ahora mismo ya tendríamos nuestro Visual Studio Code abierto y vamos a tener las siguientes configuraciones. Para empezar, tenemos una carpeta llamada .angular que nos habrá generado, digamos, información de despliegue, ¿vale? Que esto se genera automáticamente desde
cuando se está haciendo la build, ¿de acuerdo? Para cachear determinada información. Todavía no nos vamos a centrar en ello. Tenemos luego el Visual Studio Code, que serían las configuraciones específicas para el Visual Studio Code. Tenemos los Node Modules, que son las dependencias que ha instalado, puesto que Angular va a utilizar, es un proyecto Node, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí dentro vamos a tener todo lo que tiene Angular o lo que necesita. Por ejemplo, tenemos dentro de Angular todas las animaciones, el CLI, el common, digamos, todas las dependencias de Angular las vamos a sacar de aquí. Además, también tenemos el @schematics, que nos permite dentro de Angular, por ejemplo, definir qué podemos crear. Podemos crear componentes, directivas, end-to-end, enumerados, wards, interceptos, cosas que vamos a ir hablando a lo largo del curso. Además, también nos ha generado el SRC con una estructura de proyecto y luego unos cuantos archivos de configuración. Como digo, un archivo de tsconfig inicial y básico esencial para trabajar con Angular, con todo configurado, del cual heredan o extienden el de tsconfig app, como se ve aquí, extiende de ese archivo original, y también del tsconfig spec, que sería el específico para los tests. Ahora comentaremos sobre estos. Después tendríamos el package.json con todas las dependencias creadas. Como veis, ya el Angular CLI nos crea un montón de cosas y nos ahorra bastante tiempo. Tenemos la configuración de Karma, como os decía, que sirve para ejecutar todos los archivos de pruebas y poder visualizar los informes de las pruebas de Jasmine, ¿vale? Que es el framework que se va a utilizar para ejecutar las pruebas y para definirlas, en general por defecto en Angular. Y luego el más importante de todos estos archivos es el AngularJSON, donde está declarado el proyecto. Hola mundo, los schematics que utiliza para que todos los archivos sean SCSS. En este caso utiliza el modo estricto también para la aplicación, y esto lo podríamos llegar a personalizar, como haremos en sesiones más avanzadas. Y luego pues tendríamos todos los comandos que se pueden ejecutar. Por ejemplo, build, se puede ejecutar y configuraciones que se le pueden pasar. Se puede ejecutar el serve, que sería el comando para mostrar lo que estamos haciendo en localhost y desplegarlo en un servidor local. Vamos a tener también el extract 18N, que lo hemos estado comentando, y el test. Y además, por defecto, al final del todo, nos va a poner cuál es el proyecto por defecto. Como digo, en este workspace de Angular podríamos tener varios proyectos y podríamos tener un proyecto por defecto, de manera que los comandos que ejecutamos siempre sean sobre ese proyecto por defecto, y si no, especificarlo a través de una opción. Bien, dicho esto, tenemos también el gitignore, que básicamente son todas aquellas carpetas y archivos que no queremos incorporar a nuestro repositorio de Git. Por ejemplo, los node modules no los queremos, eso se puede generar con el npm install en cualquier momento. Vamos a tener también dentro de SRC, bueno, la carpeta app con el proyecto, los assets, los environments, y vamos a tener nuestro index.html. Este realmente es lo que se nos va a desplegar como SPA en el navegador. Y lo que tenemos que hacer es analizar esta línea. Es un HTML normal, pero que tiene en la línea número 11, por defecto, una etiqueta que pone app-root. Esta etiqueta no es propia de HTML, es propia de Angular. Y es Angular el que cuando vaya a crear el bundle final del HTML y buscará una etiqueta o algo que identifique qué es lo que tiene que poner aquí. Digamos que lo que está haciendo aquí es donde se renderiza el componente principal del proyecto. Pongamos que Angular, por lo tanto, lo que está haciendo, lo que va a hacer es crear un HTML en el cual va a incorporar dentro un componente del cual van a descolgar el resto de componentes, que va a ser básicamente la filosofía: crear unidades más o menos grandes o más o menos pequeñas que sean reutilizables para poder crear incluso librerías de componentes y simplificarlo para que después podamos crear proyectos reutilizables, mantenibles y extensibles. Además, también una de las cosas importantísimas en Angular va a ser entender cómo se comunican esos componentes, cómo el padre puede pasar información a los componentes hijos y cómo esos componentes hijos pueden pasar información a los padres a través de eventos. Dicho esto, por lo tanto, tenemos que analizar qué es lo que nos ha generado. Vamos a ver si ya ha desplegado ya y luego analizamos tranquilamente estas carpetas y estos archivos. Bien, por lo tanto, cuando se ha desplegado o ha hecho el gserve, nos dice, bueno, un poquito lo que ocupa la solución, el bundle que se ha generado, nos dice un poquito el tamaño en RAW, y esto, bueno, digamos que no es la versión de producción, sino que es una versión
simplificada para localhost, por lo tanto se podría luego hacer una configuración de una build para producción que en la que empaquetaría de una manera mucho mejor y ocuparía menos espacio. Pero en general las builds van a tener un hash, un identificador concreto y más o menos nos va a decir cuánto tiempo ha tardado en generarlo. Obviamente a mí me habrá tardado más tiempo que a vosotros si lo estáis haciendo en vivo conmigo, pero básicamente lo que haya hecho es generar un bundle que lo vamos a tener disponible, de acuerdo, dentro del Angular se habrá generado Angular Webpack y aquí tendremos la información de lo que se ha ido generando. Entonces, lo que ha hecho básicamente es desplegarlo en localhost 4200 por defecto, puesto que el ng-serve por defecto desplegará en el 4200, pero ya digo que se puede añadir otras opciones. Además, tendremos el HTTP localhost 4200, que sería esta ruta donde se ha desplegado. Si lo hubiésemos puesto en --open, en el flag, lo que habría hecho es que se habría abierto una instancia del navegador y se habría abierto una pestaña nueva. Entonces, bueno, ahora mismo simplemente nos dice que se ha compilado correctamente, que está todo listo y simplemente hay unos chunks, estos chunks que se han generado, estos chunks de datos, estos archivos JavaScript que se han generado, bueno, pues en principio no han cambiado, pero en los siguientes bits que pudiese haber, pues a lo mejor los cambios sí que se irían detectando y también se nos informaría de ello. Entonces, bueno, una vez ya está hecho, tenemos la compilación satisfactoria y está desplegado. Por lo tanto, podemos ir a nuestro navegador y poner localhost 4200 y lo que veremos será la aplicación por defecto que nos genera Angular. Aquí la tenemos. Esta es la aplicación por defecto que genera Angular y además es muy interesante, puesto que incorpora posiblemente cuando ya llevemos un tiempo, esta generación de template nos pueda ser un poco hasta tediosa porque nos genera demasiada información. Pero cuando estamos empezando es muy interesante saber que esta herramienta que nos genera es casi un sitio donde poder acudir si tenemos dudas o errores, ¿no? Entonces tenemos, para empezar, un componente principal que renderiza todo este HTML con un icono, con bueno, por aquí una nube. Esto es el nombre de la aplicación. Se está bindeando una variable, que ahora veremos cómo se está haciendo, y texto que se está adjuntando. Después tenemos una serie de datos o enlaces que nos llevan a webs externas, como por ejemplo Angular Material, que es una herramienta bastante útil para utilizar ya componentes creados por terceras personas en nuestros proyectos, como por ejemplo para generar calendarios o trabajar incluso con formularios de forma bastante ágil, y podemos ir aquí a la sección de componentes y analizarlo. Esto lo veremos en sesiones posteriores, pero nos ahorraría bastante trabajo en muchos puntos. Luego tendríamos el Angular Blog, que sería un blog específico de Angular, y las DevTools. Además también tenemos un par de enlaces que son de documentación. Uno de primeros pasos en Angular, que os recomiendo que analicéis porque están bien documentados. Y luego, por otro lado, tenemos la documentación del CLI, que es básicamente la herramienta que hemos estado utilizando para hacer todos estos comandos. Las DevTools básicamente son herramientas que nosotros podemos instalar en el ordenador, en el equipo, en el navegador, para analizar los componentes y poder básicamente asegurarnos de que el contenido de lo que estamos desarrollando es correcto, ¿no? Son herramientas de desarrollo y suelen ser bastante útiles. Así que esto también lo podemos analizar, podemos abrirlo y aquí dentro se nos relatan un poco las herramientas que recomiendan de forma oficial desde Angular, como puede ser la siguiente. Vamos a ver si nos lo trae. Aquí está. Tenemos algunas herramientas como Angular DevTools, ¿vale? Que va a ser una herramienta que podemos buscar en Chrome. Vamos a intentar también instalarla y poder analizarla. Y esto básicamente nos va a listar todos nuestros componentes y visualmente vamos a poder ir viendo pues, las propiedades de los mismos y qué es lo que contienen, qué es lo que no contienen, los eventos que ocurren dentro de los mismos, etcétera. Entonces, esta herramienta de DevTools será bastante importante y bueno, obviamente la instalaremos. También tenemos otras herramientas como Workflow, CI Builders, Language Service o Schematics que bueno, las iremos tocando a lo largo de diferentes sesiones. Bien, aparte de estas herramientas, por lo tanto, también tenemos los siguientes pasos. Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso? Por ejemplo, crear un componente, añadir Angular Material a nuestro proyecto, añadir que nuestra aplicación sea PWA, por lo tanto podamos, por ejemplo, trabajar offline,
podemos también añadir una dependencia a nuestro proyecto, podemos ejecutar los tests y ver la salida de los tests o hacer una build de producción. Cuando nosotros pinchemos sobre cualquiera de estos, aquí abajo se nos va a poner exactamente el comando que tendríamos que ejecutar, por lo tanto es bastante cómodo. Y la verdad es que está bien planteado para empezar. Obviamente este contexto pues simplemente lo utilizamos al iniciar, cuando estamos empezando con Angular, pero luego podemos crear nuestros propios componentes y obviamente todo esto nos sobraría. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente vamos a generar algún componente después, pero no lo vamos a hacer, bueno, vamos a hacer en sesiones posteriores. También podremos añadir material, podremos añadir dependencias, podemos ejecutar los tests, etcétera, pero lo que tenemos que hacer ahora mismo es entender bien la arquitectura, el diseño del proyecto, cómo está planteado, qué archivos tenemos, qué configuraciones hay, para qué sirven cada uno de esos archivos, por lo menos esencialmente, porque luego iremos profundizando en ellos. Así que, bueno, ya lo tenemos. Vamos a ir a nuestra... Aquí está, nos vamos a ir a nuestro proyecto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer para empezar va a ser entender nuestro AngularJSON. Bien, como digo, nuestro AngularJSON va a ser el punto más importante donde se está especificando el número de proyectos que tenemos y qué se puede hacer con ellos. Entonces, el Hola Mundo es nuestro primer proyecto, es el proyecto base, tenemos aquí dentro de es este app, ¿vale? Es este proyecto y tiene el mismo nombre que lo que sería el workspace, pero luego podríamos tener una carpeta de proyectos asociado, ¿vale? Y este project type es que es un tipo de aplicación, pero hay otros tipos de proyectos, por ejemplo, librerías. Podríamos tener una librería que exportara componentes y luego publicarla en NPM para que cualquiera de nuestra empresa se descargara esa dependencia y pudiese acceder a esos componentes que hemos desarrollado y ese framework que hemos desarrollado de componentes. Después tendríamos los schematics que se están aplicando a este Hola Mundo. Cuando nosotros hemos creado el proyecto, hemos contestado a que el estilo de nuestros componentes sea de tipo SCSS, pero podríamos configurar y modificar algunas cosas. Podríamos ponerle, por ejemplo, el nombre, el módulo, el path, cosas que podríamos añadir a nuestra configuración, que no vamos a hacer ahora, pero que sí que podríamos llegar a tocar en determinados casos y hablaremos de schematics en sesiones más avanzadas. También tendríamos el hecho de que la aplicación utiliza el modo estricto, que lo que va a hacer es unas normas, unas reglas muy importantes para, por ejemplo, no dejar variables indefinidas o, digamos, forzarnos a que no, digamos, a que programemos de una determinada manera para evitar problemas en tiempo de ejecución. Luego tenemos la raíz. En este caso, la raíz donde se encuentra el proyecto está en la raíz del proyecto y concretamente el source root, es decir, donde está el código, está dentro de SRC. Es decir, aquí dentro está la aplicación. ¿De acuerdo? Aquí está. Después tendríamos el prefijo, que es el app, y este prefijo quiere decir que todo lo que vayamos creando va a ser app-algo. Un componente tendrá app-mi componente, por ejemplo. Y ese va a ser el prefijo que se va a generar por defecto. Si lo quisiéramos cambiar, podríamos cambiarlo aquí. También luego tendríamos la arquitectura y, digamos, los comandos de ng que vamos a poder ejecutar. Por ejemplo, el build, con las opciones que puede recibir y configuraciones que puede recibir. Por ejemplo, podemos hacer para un entorno de desarrollo, para un entorno de producción, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la versión que utilicemos, la versión del bundle final será más óptima o menos óptima, más rápida o menos rápida. Después tendríamos el serve, que sería el comando para desplegar la aplicación. Aquí lo tenemos. Tenemos el extract 18n y el test. ¿De acuerdo? Entonces es importante, como digo, también entender que en AngularJSON están definidas todo lo que se le puede hacer al proyecto, los comandos que se le pueden ejecutar y cuáles son las configuraciones que pueden recibir. Bien, aparte de esto, vamos a disponer de nuestro main.ts. Este main.ts dentro de SRC, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí metido, es el punto esencial del proyecto, puesto que cuando se inicia el proyecto, lo que se ejecuta es el main.ts. Este es el punto de entrada del proyecto. Y tenemos, por lo tanto, aquí lo siguiente. Tenemos, para empezar, si el entorno de producción está a true, es decir, si estamos en un modo producción, pues entonces se habilita el modo producción que está definido en Angular Core, ¿vale? Entonces, esto simplemente es una configuración para después hacer los despliegues de una manera un poco más óptima, ¿de acuerdo? Después tendríamos la parte importante de todo esto, es este punto, el app module. Este app module es el módulo principal de la aplicación. Por lo tanto, en el app module están definidas todas las importaciones, declaraciones de componentes, digamos, un poco
todo aquello que va a utilizar el proyecto y por lo tanto el módulo, el Bootstrap Module, no confundir con el framework de Bootstrap, no tiene nada que ver, sino simplemente es el módulo que inicia el proyecto, es el app module. Por lo tanto, la parte importante es el app module. El app module también declarará cuál es el componente inicial. Por lo tanto, tenemos el módulo principal, que es lo que se carga, que carga a su vez un componente principal del proyecto. Entonces tenemos el app module y después tenemos que app module se encuentra dentro de app module. Por lo tanto, iremos a app y aquí lo tenemos, app module.ts. Bien, ¿qué es lo que tenemos por lo tanto? Tenemos, para empezar, que se trata de un módulo de Angular. A los módulos de Angular se le llama ng modules y básicamente son decoradores. Hablábamos de decoradores en las sesiones que hicimos de TypeScript, pero básicamente son anotaciones que se le pueden añadir a clases, a métodos, a funciones, a parámetros de funciones para añadir información y añadir metadatos. Por lo tanto, el ng module dentro de sus paréntesis recibe una configuración concreta de declarations, imports, providers y bootstrap de momento. Se le podrán añadir más cosas. Básicamente lo que está definiendo es que esta clase va a incorporar al app component, va a incorporar el browser module y va a incorporar también un componente principal que cuando carguemos este app module deberá cargar este componente principal. Por lo tanto, lo que básicamente vamos a hacer aquí es, estamos definiendo el origen de nuestra aplicación y lo que tiene que cargar y lo que tiene que pintar. El browser module se utiliza básicamente para poder, renderizar las aplicaciones en el navegador y el ng module se especifica para poder dar información de qué cosas va a utilizar nuestro módulo. En este caso, la parte más importante con la que nos tenemos que quedar ahora mismo es las declarations. Las declarations básicamente son todos aquellos componentes que van a ser utilizables y visibles en este módulo. Los módulos, pensadlo como cajas que dentro pueden tener información y cada caja tendrá una información. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es importar un módulo, pero dentro de este módulo estamos declarando qué componentes podemos utilizar. Por lo tanto, podríamos tener un componente que luego dentro tuviese otros componentes. Para que fueran visibles entre sí, tendrían que estar todos declarados en el mismo módulo o por lo menos exportados desde otro módulo e importados en el módulo principal. Por lo tanto, básicamente, lo que estamos diciendo aquí con esto es que el app module va a tener un componente llamado app component y este va a ser renderizable en nuestra aplicación. Además, el Bootstrap lo que está diciendo es cuál es el componente que se inicia o cuál es el componente que inicia nuestro módulo. ¿Vale? Nuestro módulo, ¿cuál va a ser el componente que va a iniciar? Entonces, por lo tanto, este componente, al ser el primero que se va a ejecutar, es el que se tiene que mostrar como Bootstrap Component. ¿Y cuál es este componente? Bueno, pues básicamente lo tenemos dentro de app component, ¿vale? Y este app component básicamente está a la misma altura y es el app component.ts. Entonces vamos a abrirlo. Y este es el aspecto que tiene cualquier componente de Angular. Es bastante sencillo, no tiene mucho misterio. Aunque, según vayan pasando las sesiones, iremos viendo que sí que hay determinadas complejidades que si las entendemos bien desde el principio vamos a tener una buena experiencia con Angular, pero si las entendemos incorrectamente puede ser algo tedioso. Entonces, si nos fijamos, tenemos el Angular Core, que es de donde van a exportar un nuevo decorador experimental de TypeScript llamado Component. Y este decorador Component lo que recibe como metadatos o lo que inyecta como metadatos a las clases es básicamente algunas propiedades. Por ejemplo, selector, template URL y style URLs. El primero de todos, el selector, básicamente va a ser el nombre. Este va a ser, por lo tanto, el nombre de la etiqueta. Esto es, si recordamos, lo que aparecía en nuestro index.html cuando teníamos el app-root. Básicamente, es el selector, vamos a ponerlo en mayúsculas, de app.component.ts. Así, de esta manera lo encontraréis. Entonces, este app-root lo que está diciendo es, aquí, en estas etiquetas, voy a pintar, vamos a ponerlo así, indica que debe pintar el app.component.html declarado el component. Si nos fijamos,
lo que va a ocurrir es que esto lo va a sustituir por aquello que tengamos en el HTML. ¿Cómo sabemos qué es lo que va a sustituir eso? Porque tenemos, aparte del selector, que es el nombre, lo podríamos cambiar, lo podríamos llamar Pepito, daría igual, ¿vale? Lo que pasa es que utiliza el prefijo que le hemos dado al proyecto y luego root como aplicación, digamos, componente raíz, ¿vale? Del cual descuelga el resto. Tenemos el template URL. El template URL básicamente indica la ruta en la cual se encuentra la plantilla, el HTML que tiene que renderizar. Por lo tanto, si nos fijamos, tenemos a la misma altura un HTML. Vamos a pintarlo. Este es el HTML. El HTML es bastante grande porque, si recordamos, es todo esto. Todo esto es lo que nos está pintando. Entonces, hay un montón de estilos, que ya está aclarado aquí como, como CSS y SCSS. Y después, a partir de cierto punto, tenemos lo que sería ya el contenido del toolbar, ¿no? Tenemos un div, perdón, he ido alguna, tenemos un div y dentro del div tenemos una imagen, un span, tenemos el contenido, ¿vale? Y tenemos toda la información del proyecto. Ahora, bueno, del proyecto, del componente que está renderizando. Entonces, este componente lo podemos perfectamente quitar y no pasaría absolutamente nada. Entonces, dentro del index.html, esto de aquí va a ser sustituido por todo esto de aquí. Eso es lo que estamos haciendo con esta SPA, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo estamos identificando? A través del template URL. El template URL es el que nos está haciendo esa información. Y luego tenemos los style URLs, que serían cuáles son las hojas de estilo que ya le aplican. En este caso, el app-component.scss. Y aquí tendríamos pues, hojas de estilo que ahora mismo está vacía, pero podríamos añadir aquí diferentes selectores para darle estilos a nuestro componente. Y luego finalmente tenemos aquí una variable que se llama title, que pone hola mundo y que se está bindeando, es decir, la información del controlador se está pasando a, en este caso, a la vista. Y la podemos buscar. Podemos hacer un control C, venir al index.html y buscar, no, al index.html, no, perdón, al app-component.html y buscar aquí el title, ¿vale? Lo vamos a tener por aquí, por alguna parte. Aquí está. En la línea 344 aproximadamente encontraréis un span donde le pone unas curly braces o unas llaves que indican el nombre de la variable. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí es sustituir, vamos a ponerlo si queremos aquí, sustituye el contenido de title para renderizar, bueno, en el HTML, bueno, de la variable title, con los dobles las dobles llaves. Entonces, aquí tenemos que esto va a ser hola mundo y luego app is running. Es decir, este texto lo podemos encontrar en nuestra aplicación en este punto. Podríamos después darle aquí a inspeccionar y encontraríamos que lo que se está renderizando realmente es el valor de esa variable. A eso se le llama binding o bindeo de datos entre vista y controlador y entre controlador y vista. Hay diferentes sistemas de bindeo de los cuales vamos a hablar en la siguiente sesión. Si nos fijamos, aquí lo que ha sido sustituirlo directamente por el valor, este hola mundo app is running, que eso es exactamente lo que renderiza. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos la posibilidad en cualquier momento de modificar esta variable y ponerle otro valor. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí otro valor. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a poner aquí una variable que sea nombre. Vamos a ponerle un valor, por ejemplo, esto es una clase, por lo tanto se comporta como una clase normal de TypeScript. Vamos a poner aquí Martín. Y lo que vamos a hacer es renderizar esta variable en el HTML para que podamos probar cómo se hace. Cada vez que guardamos, automáticamente se vuelve a generar el bundle, como vemos, y tiene un sistema de hot reloading, por lo tanto siempre vamos a tener la última versión de lo que estamos desarrollando en el localhost 4200. Entonces, pues, lo que vamos a hacer ahora es en el HTML, en la app component, este de aquí, le vamos a poner, por ejemplo, hola mundo, y aquí, por ejemplo, lo podemos sustituir con la variable. Bien, esto habitualmente podemos darle a control espacio y se nos rellenará, pero esto por defecto no está implementado en TypeScript, en nuestro Visual Studio Code. ¿Cuáles son las extensiones que necesitamos de forma importante cuando trabajamos con Angular? Vamos allá. Vamos a ir a las extensiones para que, por ejemplo, este bindeo desde la vista yo pueda navegar
a la variable que estamos renderizando. E incluso luego yo pueda incluso autocompletar, como hemos dicho, y poder ver dónde está y el tipo del dato. Sin esta información puede que cometamos errores, puesto que el HTML no se va a autocompletar por defecto con lo que tengamos asociado en el app componente S, es decir, en el controlador del componente. Entonces, para ello hay unas extensiones específicas y vamos a comentar un poco las que yo tengo instaladas en el equipo, bueno, en esta versión de Visual Studio Code que tengo en este equipo, para que podáis, obviamente, también configurarlas. Para empezar, tenemos esta de aquí, que es la más importante, que es la que estoy comentando. Esto lo que nos va a permitir es autocompletar con las variables que están en el controlador, es decir, en nuestro TypeScript. Es decir, la información que está en este TypeScript, tenerla accesible en el HTML. De esa manera va a ser todo muchísimo más sencillo. Bien, también, por lo tanto, esta la tendréis que habilitar o instalar. Posiblemente os obligue a reiniciar el Visual Studio Code. También tenemos Angular Snippets, ¿de acuerdo? De John Papa, de la versión 12. Ahora actualmente estamos con la 13, pero como digo, a nivel sintáctico y léxico no ha cambiado demasiado Angular, por lo tanto no deberíamos tener problemas con ello. También tenemos, por ejemplo, esta herramienta que se llama, no, vamos a coger esta de aquí, Autocomplete Tag, que lo que va a hacer es autocompletar las etiquetas, la apertura y el cierre. Automáticamente nos va a abrir y cerrar todas las etiquetas que hagamos dentro de HTML. También suelo trabajar con Better Comments, que es una herramienta que nos va a permitir documentar de una manera bastante fácil todo a través de JSDoc o TypeDoc, como ya comentamos en el curso de TypeScript. Después tendríamos la posibilidad también de añadir Bootstrap, pero principalmente el Bracket Per Colorizer también es bastante interesante, puesto que nos va a permitir visualizar, sobre todo cuando tengamos anidación de funciones anónimas o digamos ejecución y control de promesas y observables, poder ver dónde acaban cada una de las llaves o paréntesis que utilicemos en el proyecto y así hacer mucho más fácil el desarrollo de nuestro código. También tenemos, por lo tanto, el Color Highlight, que es una herramienta bastante útil cuando trabajamos con archivos CSS para saber los colores que estamos visualizando y poder incluso tener una paleta de colores y ponerlos manualmente sin utilizar como tal el hexadecimal. Además, también vamos a necesitar tener el Slint instalado en el equipo, bueno, en este caso en Visual Studio Code, para poder desarrollar esas pruebas de calidad, esas pruebas de reglas que vamos a tener dentro de nuestro proyecto. También vamos a tener, en este caso, que instalar, vamos a ver, Image Preview, que sirve para previsualizar cualquier imagen del proyecto en la parte izquierda, junto con los números vamos a poder visualizar una representación de la imagen y así sabemos si es estática como si es de una URI que estamos accediendo a la imagen adecuada. También tendríamos este IntelliSense de CSS, puede ser interesante para las hojas de estilo, ¿vale? Vamos a utilizar Jasmine como Test Explorer, ¿vale? Y por lo tanto, para el tema de testing va a ser útil, pero ahora mismo creo que no es necesario, aunque si lo queréis instalar, también los podéis instalar, estos tres. Vamos a tener también que instalar Material Icon Theme, que nos va a incorporar un montón de iconos específicos además también para Angular. Si nos vamos, por ejemplo, a la sección de Angular, veremos que tenemos Angular, Angular Component, Angular Interactive, Angular Word, Angular Pipe. Para todos los componentes y todos los tipos de clases que vamos a poder generar dentro de Angular, esto va a ser muy bueno, puesto que vamos a visualizar muy rápidamente a través de iconos qué tipo de contenido vamos a tener ahí. Además también de tener carpetas específicas para Angular. Por ejemplo, tenemos NGRX, que es una herramienta que se utiliza habitualmente para la gestión del estado de la aplicación en Angular. O por ejemplo tenemos por aquí la carpetita de Angular, como la que hemos creado. ¿Vale? También podemos hacer una carpetita específica de test. Bueno, básicamente nos da un montón de ya etiquetas y bueno, digamos, palabras reservadas para generar iconos dentro de nuestro explorador, de manera que así obtendríamos los iconos de una manera bastante chula. Será importante, por lo tanto, instalarlo y habilitarlo. Tenemos que dar a set icon theme y ya una vez habilitado, a lo mejor os hace reiniciarlo y ya tendríais los iconos de Visual Studio Code en modo material, que son bastante cómodos y ayudan bastante a trabajar rápido. Bien, lo que vamos a tener, por lo tanto, ahora mismo, si ya lo hemos hecho, va a ser title y nombre. Por lo tanto, ahora mismo lo que debería aparecer sería Hola Mundo y Martín, ¿no? Vamos aquí al proyecto y como veis, automáticamente se refresca sin que yo tenga que hacer nada y veremos aquí el valor de Martín. Este valor de Martín lo estamos sacando
si nos vamos a las DevTools, ¿vale? Y abrimos esta herramienta, podemos incluso llegar a analizarlo. Entonces, la herramienta de DevTools que comentábamos hace un rato en esta sesión va a ser una herramienta que nos va a permitir previsualizar el contenido del componente, las variables que se están renderizando, incluso también algunas funcionalidades bastante importantes de los componentes como son los ciclos de vidas, eventos, inputs, outputs y cosas que vamos a ir viendo en diferentes sesiones. Ahora mismo ya lo tenemos, lo que vamos a hacer simplemente va a ser limpiar un poco nuestro HTML para que lo dejemos, digamos, de una manera un poquito más, más sencilla, ¿no? Entonces, donde tenemos aquí este welcome, vamos a cambiar este welcome por aplicación Angular Hola Mundo y vamos a dejar esto un poco más limpio. Para ello, lo que vamos a hacer es, donde pone welcome, vamos a poner mi primera aplicación de Angular, los puntos y le ponemos aquí el title, por ejemplo. Lo debería autocompletar, ahí está. Está en la línea 312 aproximadamente esta línea. Y luego tenemos aquí un par de iconos, este A y este otro A, que son los iconos de YouTube y de Twitter, que aparecen aquí, que son un poco los canales oficiales de Angular. No me interesan ahora mismo para los ejemplos, así que los voy a borrar. E incluso este spacer también lo podemos borrar. Guardamos y automáticamente lo que vamos a ver es cómo esta barra de navegación superior se actualiza. ¿Vale? Ahí se está actualizando. Se vuelve a renderizar y ahora me pone mi primera aplicación de Angular, Hola Mundo. Bien, ahora a continuación lo que vamos a hacer es este contenido que teníamos aquí, hasta abajo del todo, hasta el último div de aquí. Vamos a hacer desde aquí hasta el final, hasta el content, ¿vale? Desde la línea 317 hasta la línea 460 lo vamos a eliminar, quedándonos de esta manera, simplemente el contenido y ya está. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un pequeño H1 que diga hola y ponemos aquí, por ejemplo, el nombre. Guardamos y ahora ya tenemos un componente principal no tan sobrecargado y ya totalmente controlable. Entonces he querido mantener esta barrita superior porque me parece que queda bien y simplemente lo que he hecho ha sido poner este contenido y en la siguiente sesión vamos a ir creando componentes, vamos a ir entendiendo cómo funciona el paso de parámetros y cómo vamos a poder generar componentes y embeberlos dentro del proyecto. Será importante también mantener lo que sería la arquitectura de nuestro proyecto, es decir, nosotros tenemos que tener dentro de app muy bien estructurado todo para que de esta manera nos aseguremos de que todo lo vayamos manteniendo correctamente. Entonces, dentro de ese RC vamos a tener app donde vamos a declarar carpetas de componentes, carpetas de servicios, carpetas de pipes, carpetas de rutas. Y luego, por otro lado, dentro de assets vamos a tener imágenes, vamos a tener recursos en general y dentro de entornos vamos a tener generalmente, como podemos ver aquí, variables que pudiésemos declarar, ¿vale? Para poder utilizarlas a lo largo del desarrollo de nuestra aplicación. Obviamente ahora mismo esto no nos interesa, pero posiblemente más adelante a lo largo del curso sí que lo utilicemos. En cuanto al favicon, como podremos ver, tenemos un icono que es este Angular y que lo podéis cambiar perfectamente por el icono de vuestra empresa o el icono personal. Podremos venir aquí y veremos que este es el icono que se está mostrando, pudiendo cambiarlo sin ningún tipo de problema y simplemente con cambiarle el nombre favicon.ico y asegurándonos de que en el index HTML tiene el mismo nombre. Dicho esto, entonces lo que vamos a tener dentro de app va a ser varias carpetas. Por un lado vamos a tener componentes, vamos a tener otra carpeta que se va a llamar servicios, vamos a tener otra carpeta que se va a llamar pipes, vamos a tener, esto nos va a ayudar a organizarnos luego la vida, porque si no va a ser demasiado caótico, ¿vale? Vamos a hacer otra carpeta que se llame routes, que serviría para definir las rutas de la aplicación y vamos a generar otra carpeta. Sí, bueno, vamos a hacer otra carpeta con los wards. Eso es. Que sería para gestionar las rutas y poder permitir al usuario entrar a una ruta o no entrar a una ruta. Ya lo iremos viendo en siguientes sesiones, ¿vale? Pero bueno, en lo que vamos a hacer la siguiente sesión, la sesión número 2, va a ser crear nuestros primeros componentes y luego vamos a tener que aprender cómo pintar un componente dentro de otro. Ahora mismo, nuestro index.html está pintando el componente app root, pero nuestro componente principal está pintando un contenido totalmente estático
y en principio nada dinámico. Por lo tanto, tendremos que aprender a renderizar componentes, a pasarle información a los componentes y a plantearlos de manera reutilizable para que aquí dentro podamos ir creando nuestro contenido, pudiendo crear tablas, listados, menús, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí la primera sesión de Angular. Espero que haya sido interesante, lo tengamos todo listo para pasar a la siguiente y empezar a entender lo que son los componentes. Un saludo.